Cuando tomé el teléfono para preguntarle a mi hijo Roberto a qué hora sería su boda, él me miró directamente a los ojos y me dijo con una frialdad que nunca había visto: «Ah, papá, ya nos casamos ayer. Solo invitamos a personas especiales». Las palabras cayeron sobre mí como un balde de agua fría. Personas especiales. Yo, que durante 3 años había pagado el alquiler de 15.000 pesos mensuales del departamento donde vivían. Yo, que había comprado cada mueble de su casa. Yo, que llenaba su refrigerador cuando no tenían ni qué comer. Yo no era una persona especial. Me quedé ahí parado en la sala de mi propia casa, sosteniendo el teléfono como si pesara 1000 kilos, viendo a mi hijo evitar mi mirada mientras Sofía, su esposa, sonreía desde el sofá que yo les había comprado. Pero antes de continuar, comenta aquí de qué ciudad o país estás viendo esta historia. Me encanta saber de dónde me escuchan. Aprovecha y deja tu like, porque esta historia te va a atrapar hasta el final. Mi nombre es Don Héctor Mendoza. Tengo 72 años. Y esta historia que van a escuchar no la van a creer. Pero les juro por la memoria de mi difunta esposa que cada palabra es verdad. Durante 3 años yo había sido el proveedor silencioso de mi hijo y su esposa. Cada mes, sin falta, hacía la transferencia de 15.000 pesos para el alquiler, otros 5.000 pesos para la comida. Los muebles, los electrodomésticos, hasta el coche que manejaban había sido financiado por mí. Calculé mentalmente cuánto dinero había gastado en ellos durante estos 3 años. Entre alquiler, comida, regalos, emergencias y caprichos, más de 750.000 pesos. 750.000 de pesos que había sacado de mi pensión, de mis ahorros, del dinero que mi difunta esposa y yo habíamos juntado durante 40 años de trabajo honesto. ¿Y todo para qué? Para ser tratado como un extraño en el día más importante de la vida de mi único hijo. «Papá», me dijo Roberto con una voz que sonaba ensayada. Fue algo íntimo, muy pequeño, solo nosotros dos y los testigos. Pero yo sabía que era mentira. Había visto las fotos en redes sociales. Vi a los padres de Sofía posando orgullosos junto a los novios. Vi a los hermanos de ella brindando con champán. Vi el vestido blanco de Sofía, que yo había ayudado a pagar con los 5.000 pesos que le di a Roberto para sus gastos del mes pasado. Vi todo lo que no fui invitado a ver. «Roberto», le dije tratando de mantener la voz firme, «soy tu padre. ¿Por qué no me dijiste nada?» «Papá, ya te dije que fue algo muy íntimo», respondió con esa indiferencia que había desarrollado en los últimos años. «No te pongas dramático». «¿Dramático? Hijo, es tu boda». «Papá, ya basta. No vamos a discutir esto ahora». Una semana después, exactamente 7 días después de aquella humillación, Roberto me llamó con una voz completamente diferente. Ya no era el hombre seguro que me había excluido del casamento. Ahora sonaba desesperado, casi suplicante. «Papá, el alquiler está atrasado. El dueño nos está presionando y dice que si no pagamos esta semana, nos va a desalojar. Olvidaste hacer la transferencia». Su voz temblaba ligeramente, como si el mundo se estuviera derrumbando sobre él. Me quedé en silencio por unos segundos, recordando todas las veces que había corrido al banco para hacer aquella transferencia. Todas las veces que había cancelado mis propios planes para asegurarme de que ellos tuvieran un techo. Todas las veces que había comido frijoles con arroz para poder darles dinero para sus caprichos. Y ahora, después de excluirme del momento más importante de su vida, tenía el descaro de llamarme como si nada hubiera pasado. «Roberto», le dije con una calma que me sorprendió, «¿yo no te avisé que solo ayudo a personas especiales?» El silencio del otro lado de la línea fue tan profundo que pude escuchar mi propio corazón latiendo. Por primera vez en años, no era yo quien temblaba. Era él. «Papá, no entiendo», tartamudeó. «Siempre he sido especial para ti. Soy tu hijo. Roberto, si fueras tan especial para mí, ¿por qué no fui especial para ti en tu boda?» «Papá, ya te expliqué». «No me explicaste nada, hijo. Me humillaste. Durante tantos años, viví con esa sensación constante de caminar sobre cáscaras de huevo, midiendo cada palabra, cada gesto, cada regalo, esperando recibir una migaja de cariño de mi propio hijo. Fui el padre perfecto, el proveedor silencioso que nunca protestaba cuando me trataban como si fuera invisible. Pero aquella frase, «solo personas especiales», despertó algo en mí que había estado dormido durante mucho tiempo. Esa noche,
Después de colgar el teléfono, me senté en mi cama y lloré. Pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de rabia, de frustración acumulada, de años de humillaciones tragadas en silencio. Lloré por todas las veces que mi hijo me hizo sentir que mi amor era una carga, que mi presencia era un estorbo, que mi dinero era lo único valioso que tenía para ofrecer. Cuando desperté a la mañana siguiente, algo había cambiado dentro de mí. Me levanté de la cama y me miré en el espejo del baño. Los mismos ojos cansados de siempre, las mismas arrugas que cuentan historias de años entregando amor sin recibirlo de vuelta. Pero había algo diferente en mi mirada. Una dureza que yo no reconocía, una determinación que había estado enterrada bajo años de complacencia. Fui directo al banco cuando abrió a las 8 de la mañana. El gerente del banco, el señor Carlos Ríos, me conocía desde hacía más de 15 años. Había procesado cada una de mis transferencias para Roberto. Había visto mi cuenta vaciarse mes tras mes para llenarla de mi hijo. «Don Héctor», me dijo cuando entré a su oficina. «Qué gusto verlo. ¿En qué puedo ayudarlo hoy?» «Señor Carlos, necesito cancelar todas las transferencias automáticas que tengo programadas para mi hijo». Su expresión cambió inmediatamente. Durante 3 años, aquellas transferencias habían sido tan regulares como el amanecer. «¿Está seguro, don Héctor? ¿Pasó algo?» La preocupación de este hombre, que apenas me conocía más allá de las transacciones bancarias, era más genuina que cualquier interés que Roberto había mostrado por mí en los últimos meses. «Sí, señor Carlos. Finalmente pasó algo». Abrí los ojos. Mientras Carlos procesaba los cancelamientos, le pedí algo más que había estado pensando toda la noche. «Señor Carlos, también necesito información sobre la propiedad del edificio Rosales, número 247, departamento 304. Carlos revisó su computadora y después me miró con curiosidad. «Don Héctor, ese departamento está registrado en nuestro sistema porque procesamos los pagos de alquiler. Según nuestros registros, el propietario es usted». «Exacto», respondí con una calma que me sorprendió. «Y necesito el contacto del administrador del edificio. Tengo algunos asuntos que resolver». Salí del banco con una sensación de poder que no había experimentado en años. Roberto no sabía algo fundamental. El departamento donde vivía, el departamento por el cual yo había estado pagando 15.000 pesos mensuales durante 3 años, no era de ningún casero desconocido. Era mío. Hacía 20 años, cuando mi esposa aún vivía, habíamos comprado ese departamento como inversión. Lo rentábamos a diferentes personas, pero cuando Roberto me dijo que necesitaba un lugar donde vivir, yo le dije que había encontrado un buen departamento disponible. Nunca le dije que era mío. ¿Por qué no se lo dije? Porque quería que él sintiera que estaba construyendo su propia vida, que estaba siendo independiente. Yo pagaba el alquiler directamente al administrador del edificio, y Roberto pensaba que ese dinero iba a un casero cualquiera. Pero aquella ilusión de independencia se había terminado. Llamé al administrador del edificio, el señor Vargas. «Señor Vargas, habla Héctor Mendoza, propietario del departamento 304. Don Héctor, qué gusto escucharlo. ¿En qué puedo ayudarlo? Quiero iniciar el proceso de desalojo del inquilino actual por falta de pago». «¿Falta de pago? Pero don Héctor, usted siempre paga puntualmente». «Ya no voy a seguir pagando, señor Vargas, y como el contrato de alquiler está a nombre de Roberto Mendoza, él es responsable de pagar. Si no lo hace en los próximos 3 días, quiero que inicie los trámites legales». Hubo una pausa del otro lado de la línea. «Entiendo, don Héctor. Procederé según la ley. Les enviaré el aviso de desalojo hoy mismo». Cuando colgué, sentí algo extraño. No era satisfacción, no era venganza, era liberación. Por primera vez en 3 años, mi dinero era completamente mío. Esa tarde, mientras tomaba café en mi cocina, mi teléfono comenzó a sonar. Era Roberto. Dejé que sonara 1 vez, 2 veces, 3 veces. Finalmente contesté. «¿Papá?» Su voz sonaba alterada. «¿Qué está pasando? Cancelaste las transferencias». «Así es, hijo». «Pero, ¿por qué? Tenemos el alquiler pendiente. El casero nos va a desalojar». «Roberto, ¿cuándo fue tu boda?» «¿Qué? Papá, no entiendo qué tiene que ver». Responde la pregunta. «¿Cuándo fue tu boda?» «La semana pasada, pero...» «¿Y cuándo me avisaste?» Silencio. «¿Cuándo me invitaste?»
Más silencio. Roberto, durante 3 años te di todo. Pagué tu alquiler, tu comida, tus caprichos. Y tú me pagaste excluyéndome del día más importante de tu vida. Papá, ya te expliqué que fue algo íntimo. No fue íntimo, Roberto. Vi las fotos. Estaban los padres de Sofía, sus hermanos, sus amigos, todos menos yo. Papá, estás exagerando. ¿Exagerando? Hijo, me dijiste que solo invitaste a personas especiales. ¿Qué se supone que debo entender con eso? Roberto no supo qué responder. Y ahora me llamas, no para disculparte, no para explicarte, sino para pedirme dinero otra vez. Papá, necesitamos pagar el alquiler. Es urgente. ¿Sabes qué es urgente, Roberto? Que aprendas a valorar a las personas que te aman antes de perderlas. Papá, no puedes hacer esto. Nos van a desalojar. Entonces busca trabajo y paga tu propio alquiler como hacen todos los adultos de tu edad. Papá, tengo trabajo. Ah, ¿sí? Entonces usa tu dinero para pagar tus gastos. Mi sueldo no alcanza para todo. Roberto, tienes 38 años. ¿Hasta cuándo piensas vivir del dinero de tu padre? Hubo un silencio largo. Podía escuchar a Sofía hablando en el fondo, pero no distinguía las palabras. Papá, dijo Roberto finalmente con una voz más fría, si nos desalojan no vamos a tener dónde vivir. Hijo, cuando me excluiste de tu boda, ¿pensaste en cómo me iba a sentir yo? Eso es diferente. ¿Por qué es diferente? Porque tú eres mi papá. Se supone que debes ayudarme. Esas palabras me golpearon como una bofetada. Para Roberto, yo no era una persona con sentimientos. Era una obligación, un cajero automático con piernas. Roberto, mi obligación como padre terminó cuando cumpliste 18 años. Todo lo que he hecho después ha sido por amor. Pero ese amor, hijo, necesita ser correspondido. Yo te quiero, papá. ¿Me quieres? ¿Cuándo fue la última vez que me llamaste solo para saber cómo estaba? Silencio. ¿Cuándo fue la última vez que me visitaste sin pedirme dinero? Más silencio. ¿Cuándo fue la última vez que me incluiste en tu vida sin que fuera como proveedor? Roberto no pudo responder porque ambos sabíamos la respuesta. Nunca. Papá, esto no va a quedar así, dijo con una voz que intentaba sonar amenazante. Tienes razón, Roberto. No va a quedar así. Va a empeorar mucho más si no aprendes la lección. Colgué el teléfono antes de que pudiera responder. Y por primera vez en años, me sentí completamente en paz. 2 días después, a las 9 de la mañana, sonó el timbre de mi casa. Cuando abrí la puerta, encontré a Roberto con una cara que nunca le había visto. No era enojo, no era tristeza, era pánico puro. Papá, necesitamos hablar. Pasa, le dije, haciéndome a un lado. Roberto entró y se dejó caer en el sofá de mi sala. En sus manos tenía un papel oficial con el sello del edificio Rosales. Papá, recibimos un aviso de desalojo. Dicen que tenemos 3 días para pagar el alquiler o tenemos que desocupar el departamento. Ya veo. ¿Ya viste? ¿Eso es todo lo que vas a decir? ¿Qué quieres que diga, Roberto? ¿Que nos vas a ayudar? ¿Que vas a hacer la transferencia como siempre? ¿Como siempre? Me senté frente a él. Roberto, ¿tú sabes cuánto dinero te he dado en estos 3 años? No sé, papá. Nunca llevé la cuenta. 750.000 pesos. 750.000 de pesos. Roberto se quedó callado, como si escuchara esa cifra por primera vez. ¿Y sabes de dónde salió ese dinero, hijo? De la pensión que tu madre y yo ganamos trabajando 40 años, del dinero que guardamos para vivir tranquilos en la vejez. Papá, pero tú querías ayudarme. Quería ayudarte, Roberto, pasado, ya no quiero. ¿Por qué? ¿Solo porque no te invité a la boda? La forma en que lo dijo, como si fuera algo insignificante, me confirmó que mi hijo no entendía nada. Roberto, ¿tú te das cuenta de lo que significa excluir a tu padre de tu boda? Papá, ya te dije que fue algo pequeño. Era tu boda, hijo, el día más importante de tu vida, y decidiste que yo no era lo suficientemente especial para estar ahí. Roberto se pasó las manos por la cara. Papá, no fue personal. ¿Qué no fue personal? Roberto, soy tu padre. Todo lo que tiene que ver conmigo y contigo es personal. En ese momento, Sofía entró a mi casa sin tocar. Había llegado sin que yo la escuchara. Don Héctor, dijo con esa voz dulce que usaba cuando necesitaba algo, por favor, tiene que entender nuestra situación. No tenemos dónde vivir si nos desalojan. Sofía,
¿Tú trabajas? Sí, pero mi sueldo es pequeño. Y Roberto trabaja. También, pero no nos alcanza para todo. ¿Para todo qué? ¿Para el departamento, la comida, el coche, los caprichos y las salidas? Sofía se quedó callada. ¿Saben cuál es el problema? Que ustedes viven como si ganaran 50.000 pesos al mes, cuando en realidad ganan 20.000. La diferencia la ponía yo. Roberto se levantó del sofá. Papá, entonces dinos qué quieres. ¿Quieres que te pidamos perdón? Está bien, lo sentimos. ¿Ya? ¿Ahora nos vas a ayudar? La forma en que lo dijo, como si fuera una transacción, como si un simple «lo sentimos» comprara otros 3 años de financiamiento, me confirmó que no había aprendido nada. Roberto, siéntate. No quiero sentarme. Quiero que resuelvas esto. Siéntate, repetí con una voz más firme. Roberto obedeció, más por sorpresa que por respeto. Hijo, tengo algo que decirte. ¿Qué? El departamento donde vives, el departamento 304 del edificio Rosales, no es de ningún casero desconocido. ¿Qué quieres decir? Es mío. El silencio que siguió fue tan profundo que se podía escuchar el reloj de la pared. ¿Qué? Preguntó Roberto con voz débil. El departamento es mío. Lo compré con tu madre hace 20 años como inversión. Cuando tú me dijiste que necesitabas un lugar donde vivir, te lo ofrecí sin decirte que era mío. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque quería que sintieras que estabas siendo independiente, que estabas construyendo tu propia vida. Sofía intervino con voz temblorosa. Entonces, ¿usted ha estado pagándose a sí mismo todo este tiempo? No exactamente. Yo he estado pagando al administrador del edificio el mantenimiento y los servicios, pero el alquiler como tal, el que ustedes creen que pagan a un casero, ese dinero simplemente era un regalo mío para ustedes. Roberto se quedó mirándome como si fuera un extraño. ¿Por qué nos mentiste? No les mentí. Nunca les dije que el departamento no era mío. Ustedes asumieron que tenía un dueño diferente. ¿Es lo mismo? No, Roberto. No es lo mismo. Yo les di un regalo y ustedes nunca me agradecieron porque ni siquiera sabían que era un regalo. Sofía empezó a llorar. Don Héctor, entonces, ¿usted nos puede dejar quedarnos? ¿Por qué habría de hacer eso? Porque somos familia. Sofía, la familia no excluye a sus miembros de momentos importantes. La familia no trata a sus mayores como cajeros automáticos. Roberto se puso de pie otra vez, esta vez con rabia. ¿Entonces qué? ¿Nos vas a dejar en la calle? No, Roberto. Ustedes se van a dejar en la calle a ustedes mismos. Papá, esto es una locura. ¿Locura? Hijo, ¿sabes qué es una locura? Pagar durante 3 años el departamento de 2 adultos capaces que me tratan con desprecio. Nosotros no te tratamos con desprecio. Roberto, no me invitaste a tu boda. Ya basta con eso. Fue solo una boda. Era tu boda, hijo. La única que vas a tener en tu vida. Y decidiste que yo no merecía estar ahí. Roberto agarró el aviso de desalojo y lo arrugó con rabia. Voy a hablar con el administrador. Le voy a explicar la situación. Puedes intentarlo, pero el señor Vargas sabe perfectamente quién es el dueño del departamento. Entonces hablaré con un abogado. Esto no puede ser legal. Roberto, el contrato de alquiler está a tu nombre. Tú eres responsable de pagar. Si no pagas, te desalojan. Es completamente legal. Sofía se acercó a mí con las manos juntas, como suplicando. Don Héctor, por favor, le prometo que vamos a cambiar. Vamos a tratarlo mejor. Vamos a incluirlo en todo. ¿Ahora me van a incluir? ¿Ahora que necesitan algo de mí? Don Héctor, nosotros lo queremos. No, Sofía. Ustedes quieren mi dinero, que es muy diferente. Roberto caminó hacia la puerta. Vámonos, Sofía. Aquí no vamos a conseguir nada. Antes de salir, se volteó hacia mí una última vez. Papá, si nos desalojan, nunca te lo voy a perdonar. Roberto, le respondí con una tranquilidad que me sorprendió. Yo ya no necesito tu perdón. Lo que necesito es mi dignidad de vuelta. Y ustedes me la quitaron cuando me excluyeron de tu boda. Cuando la puerta se cerró, me quedé solo en mi sala, rodeado del silencio más hermoso que había escuchado en años. Al día siguiente, mientras tomaba mi café matutino, recibí una llamada del señor Vargas, el administrador del edificio. Don Héctor, quiero informarle que el señor Roberto Mendoza vino esta mañana a hablar conmigo. ¿Y qué le dijo? Intentó explicarme que había un malentendido familiar, que usted estaba enojado con él
y que por eso había iniciado el desalojo. ¿Y usted qué le respondió? Le dije que yo solo cumplo con las instrucciones del propietario, que es usted. También le expliqué que si no paga el alquiler pendiente en 24 horas, tendré que proceder legalmente con el desalojo. Perfecto, señor Vargas. Gracias por mantenerme informado. Esa tarde, mientras regaba las plantas de mi jardín, llegó un coche que no reconocí. Bajó un hombre de unos 50 años, bien vestido, con maletín y cara de abogado. ¿Don Héctor Mendoza? Sí, soy yo. Soy el licenciado Torres. Me contrató su hijo para resolver esta situación del departamento. No hay ninguna situación que resolver, licenciado. Mi hijo no pagó el alquiler, así que se procede con el desalojo. Es muy simple. Don Héctor, entiendo que hay conflictos familiares, pero esto puede resolverse de manera civilizada. Licenciado Torres, ¿usted tiene hijos? La pregunta lo tomó por sorpresa. Sí, tengo 2. ¿Los invitaría a su boda? Por supuesto. Entonces usted no entiende mi situación. El licenciado intentó otra estrategia. Don Héctor, legalmente su hijo tiene derechos como inquilino. No puede desalojarlo sin seguir el proceso correcto. Estoy siguiendo el proceso correcto, licenciado. Aviso por escrito. Plazo de 3 días, todo conforme a la ley. Pero don Héctor, es su hijo. ¿De verdad quiere dejarlo sin hogar? Licenciado, mi hijo tiene 38 años, está casado, tiene trabajo. No es mi responsabilidad darle casa gratis. Pero usted ha estado pagando durante 3 años. Exacto. Durante 3 años fui generoso. Ahora decidí dejar de serlo. El licenciado sacó unos papeles de su maletín. Don Héctor, su hijo está dispuesto a firmar un acuerdo. Él pagará el alquiler de aquí en adelante, pero necesita que usted perdone la deuda actual. ¿Y por qué habría de hacer eso? Porque es su hijo. Licenciado, ¿usted le regalaría 15.000 pesos a alguien que lo trata con desprecio? Don Héctor, entiendo que está dolido, pero no está dolido, licenciado. Estoy cansado de ser tratado como un cajero automático con sentimientos. El abogado guardó sus papeles. Don Héctor, mi cliente me instruyó que si usted no acepta el acuerdo, procederemos con acciones legales. ¿Qué tipo de acciones legales? Podemos alegar que usted actuó con mala fe, que estableció una relación de dependencia económica con su hijo y ahora la está usando como chantaje emocional. La amenaza era clara, pero yo ya no sentía miedo. Licenciado Torres, puede intentar lo que quiera, pero le advierto que tengo 3 años de transferencias bancarias documentadas, mensajes de texto pidiendo dinero y ninguna evidencia de que mi hijo alguna vez me haya agradecido o correspondido mi generosidad. Don Héctor, y también tengo fotografías de una boda a la que no fui invitado, con 40 personas presentes. ¿Quiere que un juez vea esas fotografías y decida quién actuó con mala fe? El licenciado entendió que no tenía caso real. Se despidió cortésmente y se fue. 2 horas después, Roberto apareció en mi puerta. Esta vez no estaba solo con Sofía. Traía a su suegra, la mamá de Sofía. Don Héctor, me dijo la señora con voz melosa, soy Guadalupe, la mamá de Sofía. Vengo a hablar con usted de corazón a corazón. Doña Guadalupe, no tengo nada que hablar. Don Héctor, por favor, son mis hijos. No pueden quedarse sin casa. Doña Guadalupe, ¿usted estuvo en la boda de ellos? Sí, estuve. ¿Y vio que yo no estaba? Bueno, sí, pero ¿le pareció raro? Ella se quedó callada. Le preguntó a su hija por qué no invitaron al padre del novio. Don Héctor, ellos me dijeron que usted no quiso ir. ¿Ellos le mintieron a usted también? La expresión de doña Guadalupe cambió. Se volteó hacia Roberto con cara de sorpresa. Roberto, ¿le dijiste a tu papá que no viniera? Roberto evitó la mirada de su suegra. Es complicado, doña Lupe. ¿Qué es complicado? ¿Invitar a tu propio padre a tu boda? Doña Lupe, usted no entiende. Entiendo perfectamente. Ella lo interrumpió. Entiendo que le mentiste a tu familia y ahora estás pagando las consecuencias. Doña Guadalupe se volteó hacia mí. Don Héctor, no sabía esto. Si hubiera sabido que Roberto no lo invitó, yo misma hubiera ido a buscarlo. Gracias, doña Guadalupe, aprecio sus palabras. Pero don Héctor, aunque mi yerno se haya portado mal, mi hija no tiene la culpa. Por favor, no los deje sin casa. Doña Guadalupe, su hija estuvo de acuerdo con excluirme de la boda. Ella es tan responsable como él.
La señora no supo qué más decir. Se fueron los tres, derrotados. Esa noche, mientras cenaba solo en mi cocina, pensé en todo lo que había pasado en la última semana. Había perdido a mi hijo, pero había ganado mi dignidad. Había perdido la ilusión de una familia unida, pero había ganado mi libertad. Y por primera vez en 3 años, esa libertad no me pesaba, me liberaba. Al día siguiente era el último día del plazo. Si Roberto no pagaba antes de las 5 de la tarde, el desalojo se ejecutaría legalmente. A las 4 de la tarde, mi teléfono sonó. Era Roberto. Papá, tengo el dinero. Voy a pagar el alquiler. ¿De dónde sacaste el dinero? Pedí un préstamo en el banco. Ya veo. Entonces no nos van a desalojar. Roberto, aunque pagues este mes, ¿qué va a pasar el mes que viene? Voy a seguir pagando. ¿Con qué dinero? Con mi sueldo. Roberto, si tu sueldo no te alcanzaba antes, ¿cómo te va a alcanzar ahora que además tienes que pagar un préstamo? Silencio. Hijo, estás posponiendo lo inevitable. ¿Qué quieres decir? Que ese departamento es muy caro para ustedes. Siempre lo fue. La única razón por la que podían vivir ahí era porque yo pagaba. Papá, solo dame una oportunidad. Roberto, te di 3 años de oportunidades. ¿Cuántas más necesitas? Por favor, papá. Por primera vez en esta situación, la voz de Roberto sonaba genuinamente desesperada. No era manipulación, era miedo real. Roberto, aunque pagues hoy, voy a subir el alquiler. ¿Qué? ¿Por qué? Porque ese departamento está rentado a precio de amigo. El valor real del mercado es 25.000 pesos mensuales. Papá, eso es imposible. Para ti tal vez, pero para otros inquilinos no lo es. No puedes hacer eso. Puedo y lo voy a hacer. Si quieres quedarte, vas a pagar lo que vale. Si no puedes, entonces busca algo más acorde a tus posibilidades. Roberto colgó sin responder. A las 5:30, el señor Vargas me llamó. Don Héctor, su hijo acaba de pagar el alquiler atrasado. Gracias por informarme, señor Vargas. Ahora quiero que le entregue el nuevo contrato con el ajuste de precio que hablamos. ¿Está seguro, don Héctor? Completamente seguro. Mi hijo había pagado esta batalla, pero la guerra apenas comenzaba. Pasaron 2 semanas sin noticias de Roberto. Ni una llamada, ni un mensaje. Era como si hubiera desaparecido. Pero yo sabía que solo estaba evitándome, esperando que el tiempo ablandara mi corazón. No lo hizo. En la 3ª semana, el señor Vargas me llamó con noticias que yo ya esperaba. Don Héctor, su hijo no pagó el alquiler de este mes. ¿Le entregó el nuevo contrato con el precio ajustado? Sí, se lo entregué hace 2 semanas. Él lo leyó, pero no lo firmó. Tampoco pagó. Entonces proceda con el desalojo. Don Héctor, ¿está completamente seguro? Una vez que inicie el proceso legal, no hay vuelta atrás. Estoy seguro, señor Vargas. Esa tarde, mientras leía el periódico en mi jardín, apareció Roberto. Pero esta vez se veía diferente, más delgado, con ojeras, con la ropa arrugada. Se veía derrotado. Papá, necesitamos hablar. Habla. No puedo pagar 25.000 pesos de alquiler. Es imposible. Lo sé. ¿Lo sabes y aún así subiste el precio? Roberto, ese es el precio real del mercado. Durante 3 años te di un descuento del 40%. Ahora ese descuento se terminó. Papá, nos van a desalojar. Entonces busca un departamento más barato. ¿Más barato? Papá, los departamentos baratos están en zonas peligrosas, lejos de mi trabajo, en edificios viejos. Roberto, ¿y qué esperabas? No puedes vivir en un departamento de lujo con sueldo de clase media. Pero yo vivía ahí. Era mi casa. Era mi departamento donde tú vivías gratis. Roberto se sentó en el escalón de mi entrada y puso su cabeza entre las manos. Papá, ¿de verdad me odias tanto? No te odio, Roberto. Estoy decepcionado. ¿Por la boda? Por todo. La boda fue solo la gota que derramó el vaso. Papá, cometí un error. Ya lo admito. Debí invitarte. Roberto, el problema no es que cometiste un error. El problema es que solo lo admites ahora que necesitas algo de mí. No es verdad. ¿No? Roberto, dime la verdad. Si yo siguiera pagando tu alquiler, ¿estarías aquí pidiendo perdón? Roberto no respondió, porque ambos sabíamos la respuesta. Cuando Sofía me llamó hace 3 semanas preguntando por el alquiler, ¿cuál fue lo primero que me dijo? No me acuerdo. Te lo voy a recordar.
Me dijo que el dueño los iba a desalojar. No me preguntó cómo estaba. No me pidió perdón por la boda. Solo me exigió dinero. Papá, ella estaba nerviosa. Roberto, ¿cuántas veces en estos 3 años me llamaron solo para saber cómo estaba? Sin pedir dinero, sin pedir favores, solo para hablar. Silencio. ¿Cuántas veces me invitaron a cenar en su departamento? Más silencio. ¿Cuántas veces me dijeron que me querían sin que viniera acompañado de una petición de dinero? Roberto levantó la cabeza y me miró con ojos llorosos. Papá, yo sí te quiero. Roberto, ¿sabes cuál es la diferencia entre querer a alguien y necesitar a alguien? No. Cuando quieres a alguien te importa cómo se siente, qué piensa, si está solo, si está triste. Cuando necesitas a alguien, solo te importa lo que esa persona puede hacer por ti. Papá, no es justo. ¿Qué no es justo, Roberto? Que me castigues por un error. No te estoy castigando. Te estoy dejando de subsidiar, que es muy diferente. Roberto se puso de pie con dificultad. Papá, Sofía está embarazada. Las palabras cayeron como una bomba. Me quedé inmóvil, procesando la información. ¿Cuándo se enteraron? Hace una semana. ¿Y por eso vienes a decirme ahora? ¿Para chantajearme emocionalmente? No es chantaje, es tu nieto. Roberto, ¿me invitaste a tu boda? Ya basta con la maldita boda. No, Roberto, no basta. Porque esa boda me enseñó algo muy importante. Me enseñó que para ti yo solo importo cuando necesitas dinero. Eso no es verdad. ¿No? Entonces dime, ¿por qué vienes a decirme del embarazo justo ahora que te van a desalojar? ¿Por qué no viniste a contármelo cuando se enteraron hace una semana? Roberto no tenía respuesta. Te voy a decir por qué. Porque pensaste que si me dabas la noticia del embarazo, yo me ablandaría y seguiría pagando tu alquiler. Papá, vamos a tener un bebé. ¿No te importa? Me importa. Pero ese bebé tiene 2 padres que deben responsabilizarse por él, no 3. Entonces, ¿qué? ¿Vas a dejar que tu nieto nazca en la calle? Roberto, tu hijo no va a nacer en la calle. Va a nacer donde sea que tú y Sofía puedan pagar. Papá, por favor. Roberto, cuando yo me casé con tu madre, vivíamos en un cuarto rentado. Un solo cuarto. Compartíamos baño con otras 3 familias. Tu madre cocinaba en una estufa eléctrica de 2 hornillas. Eso era diferente. ¿Por qué era diferente? Porque eran otros tiempos. No, Roberto. Era la misma realidad que tú estás enfrentando ahora. La diferencia es que nosotros no teníamos a nadie que nos pagara las cuentas. ¿Y eso te hace mejor persona? No me hace mejor persona. Me hace una persona que entiende el valor del esfuerzo. Roberto dio unos pasos hacia la calle, pero se detuvo. Papá, cuando nazca tu nieto y tú no estés en su vida, ¿te vas a sentir bien con eso? Roberto, tú no me dejaste estar en tu boda. ¿Por qué habría de estar en la vida de tu hijo? Porque es tu nieto. Y tú eres mi hijo. Y aún así me excluiste. Roberto se fue sin decir más. Lo vi alejarse y por un momento sentí una punzada de dolor. Iba a ser abuelo, y estaba perdiendo a mi hijo. Pero entonces recordé las palabras que Sofía me había dicho el día del casamiento. Solo personas especiales. Y el dolor se convirtió en determinación. 2 días después, el señor Vargas ejecutó el desalojo oficialmente. Roberto y Sofía tenían 48 horas para desocupar el departamento. No volví a saber de ellos durante esas 48 horas. El día que se cumplió el plazo, fui al edificio Rosales. Quería ver con mis propios ojos que se habían ido. El departamento 304 estaba vacío. Las llaves estaban sobre la mesa de la cocina, junto con una nota escrita a mano. La abrí con manos temblorosas. Papá, espero que estés feliz. Conseguiste lo que querías. Nos fuimos. Sofía y yo nos vamos a vivir con su mamá hasta que encontremos algo que podamos pagar. No sé si algún día me vas a perdonar por no invitarte a mi boda, pero yo jamás te voy a perdonar por dejarnos sin casa. Cuando nazca tu nieto, no esperes conocerlo. Ya no eres bienvenido en mi vida. Roberto. Leí la nota 2 veces, 3 veces, y en lugar de sentir tristeza, sentí una extraña mezcla de paz y tristeza. Mi hijo no había aprendido nada. Seguía culpándome a mí por las consecuencias de sus propias decisiones, pero yo ya no era responsable de enseñarle. Esa responsabilidad había terminado hacía 20 años. Salí del departamento vacío y cerré la puerta con llave. Era el final de un capítulo, pero también el comienzo de otro.
3 meses pasaron desde el desalojo. 3 meses en los que no supe nada de Roberto. Ni una llamada, ni un mensaje, ni siquiera una indirecta a través de conocidos. Era como si mi hijo hubiera muerto, pero yo seguía vivo. Y por primera vez en años, estaba viviendo para mí mismo. Contraté una empresa de remodelación y renovamos completamente el departamento 304. Pisos nuevos, pintura fresca, cocina moderna, baño remodelado. Invertí 80.000 pesos en mejoras. 2 semanas después de terminar la remodelación, encontré un inquilino nuevo. Una pareja joven de profesionistas que pagaban puntualmente los 25.000 pesos mensuales sin quejarse. Mi cuenta bancaria, que había estado sangrando durante 3 años, finalmente empezó a recuperarse. Una tarde, mientras leía en mi jardín, recibí una visita inesperada. Era doña Guadalupe, la mamá de Sofía. «Don Héctor, ¿puedo hablar con usted?» «Adelante, doña Guadalupe». Ella se sentó frente a mí con expresión cansada. «Don Héctor, vengo a pedirle que hable con Roberto». «¿Para qué?» «Están viviendo conmigo hace 3 meses. Roberto y Sofía duermen en el cuarto de mi hija. Yo duermo en la sala. Es difícil. Lo imagino. Don Héctor, Roberto no es el mismo. Está amargado, enojado todo el tiempo. Discute con Sofía por cualquier cosa. El embarazo está siendo complicado y él no ayuda emocionalmente. Doña Guadalupe, ¿por qué me cuenta esto? Porque necesita a su padre. Él fue muy claro en su nota. No soy bienvenido en su vida. Don Héctor, por favor, está sufriendo. Doña Guadalupe, durante 3 años yo pagué su vida. Durante 3 años él me ignoró, me excluyó, me trató como cajero automático. Ahora está sufriendo las consecuencias de vivir sin subsidios. Pero don Héctor va a ser papá. Necesita apoyo. Tiene a su esposa, tiene a usted, tiene su trabajo. Eso es más apoyo del que yo tuve cuando me convertí en padre. Doña Guadalupe suspiró profundamente. Don Héctor, ¿usted sabe que Sofía tuvo complicaciones con el embarazo? Mi corazón se aceleró. ¿Qué tipo de complicaciones? Presión alta. El doctor dice que es por el estrés. Necesita reposo. Pero ella sigue trabajando porque necesitan el dinero. ¿Y Roberto? Roberto trabaja doble turno. Sale a las 6 de la mañana y regresa a las 11 de la noche. Casi no ve a Sofía. Por primera vez en meses sentí una punzada de preocupación genuina. Pero entonces recordé algo importante. Doña Guadalupe, cuando yo me casé con la mamá de Roberto, ella también tuvo complicaciones en su embarazo. También tuvimos problemas de dinero. También trabajé doble turno. Y lo superamos, sin ayuda de nadie, porque éramos adultos responsables. Don Héctor, pero usted puede ayudarlos. Puedo, pero no voy a hacerlo. ¿Por qué no? Porque si los ayudo ahora, Roberto nunca va a aprender. Va a seguir creyendo que papá siempre estará ahí para rescatarlo. Doña Guadalupe se puso de pie para irse. Don Héctor, cuando nazca su nieto y Roberto no lo deje conocerlo, va a ser muy tarde para arrepentirse. Doña Guadalupe, Roberto tomó esa decisión. No yo. Ella se fue sacudiendo la cabeza con tristeza. Esa noche no pude dormir. Las palabras de doña Guadalupe resonaban en mi cabeza. Sofía con complicaciones. Roberto trabajando doble turno. Mi futuro nieto en riesgo. Pero entonces saqué mi teléfono y busqué las fotos de la boda de Roberto. Fotos que había guardado de las redes sociales. Fotos donde aparecían 40 personas sonrientes. Fotos donde yo no existía. Y recordé por qué estaba haciendo esto. A la mañana siguiente, mientras desayunaba, tocaron a mi puerta. Cuando abrí, encontré a Roberto. Se veía terrible. Más delgado, con barba descuidada, con ropa vieja, pero sobre todo, se veía humilde. Papá, ¿podemos hablar? Lo dejé pasar sin decir palabra. Roberto se sentó en el mismo sofá donde había estado 3 meses antes. Papá, vengo a pedirte perdón. ¿Perdón por qué? Por todo. Por no invitarte a mi boda. Por tratarte mal. Por darte por sentado. ¿Y por qué vienes a pedir perdón ahora? Porque lo he estado pensando mucho estos 3 meses. Porque he estado viviendo lo que tú viviste cuando yo nací. Trabajar duro, tener poco dinero, preocuparme por mi esposa. Y entendí que tú hiciste todo eso por mí sin quejarte, sin pedirme nada a cambio. Roberto, ¿sabes cuál es el problema con tu disculpa? ¿Cuál?
que viene después de que tu mamá me dijo que Sofía tiene complicaciones. Roberto me miró sorprendido. ¿Mi suegra vino a verte? Ayer. Me contó todo. Papá, yo no le pedí que viniera. ¿Estás seguro? Te lo juro. Lo miré fijamente, tratando de determinar si mentía. Roberto, respóndeme con honestidad. Si Sofía no tuviera complicaciones, ¿estarías aquí? Roberto bajó la mirada. Y ese silencio me dijo todo lo que necesitaba saber. Hijo, tu disculpa no es genuina, es desesperación. Papá, sí es genuina. De verdad he reflexionado. Roberto, ¿cuándo empezaste a reflexionar? ¿Hace 3 meses cuando te desalojé? ¿O hace 3 días cuando tu suegra te dijo que vendría a hablar conmigo? Roberto no pudo responder. Hijo, levántate. ¿Qué? Levántate y vete. Papá, por favor. Roberto, no voy a ayudarte económicamente. No voy a pagar doctores. No voy a pagar departamento nuevo. No voy a ser tu salvación otra vez. Entonces, ¿para qué vine? Viniste porque tu suegra te convenció de que si pedías perdón, yo abriría mi cartera otra vez. Roberto se puso de pie con los ojos llorosos. Papá, Sofía está en riesgo. El bebé está en riesgo. Entonces llévala a un hospital público. Es gratis. Papá, los hospitales públicos son terribles. Son los mismos hospitales donde tu madre te dio a luz y saliste perfectamente bien. ¿No te importa tu nieto? Me importa, pero me importa más que tú aprendas a ser responsable antes de ser padre. Roberto caminó hacia la puerta. Papá, algún día vas a necesitar de mí, y yo voy a recordar este momento. Roberto, yo nunca voy a necesitar de ti. ¿Por qué estás tan seguro? Porque aprendí a vivir solo, algo que tú todavía no sabes hacer. Roberto se fue dando un portazo, y yo me quedé solo en mi sala, sabiendo que había tomado la decisión correcta, aunque doliera. Pasaron otros 2 meses. El embarazo de Sofía avanzaba, y yo seguía sin tener contacto con Roberto. Pero a través de conocidos del barrio, me enteraba de cosas. Que Roberto había encontrado un departamento pequeño, que seguía trabajando mucho, que Sofía había dejado su trabajo por recomendación médica. Un sábado por la mañana, mientras compraba verduras en el mercado, me encontré con Sofía. Estaba muy embarazada. Se le notaba cansada, pero me saludó con una sonrisa tímida. Don Héctor. Sofía, ¿cómo estás? Bien, gracias. El bebé nacerá en 3 semanas. Me alegro. Hubo un silencio incómodo. Don Héctor, yo quiero pedirle perdón. ¿Por qué? Por todo. Por la boda, por cómo lo tratamos, por no valorarlo. ¿Y Roberto también piensa así? Sofía bajó la mirada. Roberto está muy orgulloso, pero yo sé que él también se arrepiente. Sofía, el orgullo no paga rentas, no alimenta bebés. Lo sé, estos meses han sido muy difíciles, pero también nos han enseñado mucho. ¿Qué les han enseñado? Que no podemos dar por sentado a las personas que nos aman. Por primera vez, escuché algo genuino en sus palabras. Sofía, te deseo lo mejor en tu parto. Don Héctor, ¿vendría a conocer a su nieto cuando nazca? Si Roberto me invita, sí. ¿Y si no lo hace? Entonces, respetaré su decisión. Sofía se fue con lágrimas en los ojos. 3 semanas después, un viernes por la noche, recibí una llamada de un número desconocido. ¿Don Héctor Mendoza? Sí. Habla del Hospital General. Su nuera Sofía Mendoza está en trabajo de parto con complicaciones. Su hijo pidió que lo llamáramos. Mi corazón se detuvo. ¿Qué tipo de complicaciones? El doctor prefiere explicarle en persona. ¿Puede venir? Voy para allá. Llegué al hospital en 20 minutos. Roberto estaba en la sala de espera, con la cara entre las manos. Cuando me vio, se puso de pie. Papá, ¿qué pasó? Sofía está en cirugía. El bebé está en sufrimiento fetal. Tienen que hacer cesárea de emergencia. Nos sentamos juntos en silencio. No había palabras, solo miedo compartido. Después de 2 horas, salió un doctor. ¿Familia de Sofía Mendoza? Roberto se levantó de un salto. Soy su esposo. La operación fue exitosa. Su esposa está bien. Su hijo está en observación, pero se recuperará. Roberto se desplomó en la silla, llorando de alivio. Yo también lloré. Era abuelo. ¿Puedo verlos?, preguntó Roberto. En media hora podrá ver a su esposa. El bebé está en NICU, pero está estable. Cuando el doctor se fue, Roberto me miró. Papá,
Gracias por venir. Soy tu padre, Roberto. Siempre voy a venir cuando realmente me necesites. Papá, estos 5 meses han sido un infierno, pero me enseñaron algo. ¿Qué? Que tú hiciste todo esto por mí y nunca te quejaste. Nunca me pediste nada a cambio. Así es. ¿Por qué nunca me dijiste lo difícil que era? Porque no quería que te sintieras culpable. Quería que te sintieras amado. Roberto lloró más fuerte. Papá, fui un hijo terrible. No fuiste terrible. Fuiste inmaduro. ¿Cuál es la diferencia? La inmadurez se puede corregir. La maldad no. Roberto me abrazó por primera vez en años. Papá, ¿me perdonas? Ya te perdoné hace tiempo, hijo. Solo estaba esperando que tú aprendieras. Cuando finalmente pudimos ver a Sofía y al bebé, sentí que algo se había reparado en mi familia. No todo, pero algo importante. Mi nieto se llamaba Héctor, como yo. Roberto me dijo que lo habían decidido hace semanas. Queríamos que supiera que usted es importante para nosotros, me dijo Sofía desde su cama de hospital. No volví a pagar su alquiler. No volví a subsidiar su vida, pero sí estuve presente. En cumpleaños, en cenas, en momentos importantes, y Roberto nunca más me dio por sentado. Un año después del nacimiento de mi nieto Héctor, mi vida había cambiado de maneras que nunca imaginé. Roberto y Sofía seguían viviendo en su departamento pequeño. Nunca les volví a pagar el alquiler. Nunca volví a subsidiar sus gastos. Pero sí los visitaba cada semana para ver a mi nieto. Un domingo, mientras tomábamos café en su pequeña cocina, Roberto me dijo algo que me sorprendió. Papá, quiero agradecerte. ¿Por qué? Por no haberme ayudado. Lo miré confundido. Si me hubieras seguido pagando todo, yo nunca habría aprendido, nunca habría madurado, nunca habría valorado lo que tengo. Sofía añadió. Don Héctor, estos meses han sido difíciles, pero también nos han unido. Roberto y yo somos más fuertes ahora. Me alegro escuchar eso. Papá, continuó Roberto, conseguí un ascenso en el trabajo. Ahora gano mejor. No mucho, pero mejor. Eso es excelente, hijo. Y estamos ahorrando. Poco a poco, pero estamos ahorrando. Por primera vez, vi orgullo genuino en los ojos de mi hijo. No el orgullo falso del que vive de otros, sino el orgullo real del que se gana su propia vida. Roberto, ¿sabes qué es lo que más me enorgullece? ¿Qué? Que finalmente estás siendo el hombre que siempre supe que podías ser. Roberto sonrió. Papá, lo siento mucho por la boda. Ya pasó, hijo. No, déjame decirlo. Fue el error más grande de mi vida. No solo por lo que pasó después, sino porque perdí la oportunidad de compartir ese momento contigo. Roberto, no podemos cambiar el pasado. Lo sé, pero quiero que sepas que cuando Héctor se case, tú vas a estar en primera fila. Faltan como 25 años para eso, me reí. No me importa. Quiero que lo sepas desde ahora. Esa conversación me llenó el corazón de una manera que el dinero nunca pudo. Meses después, Roberto y Sofía organizaron una pequeña ceremonia. Una renovación de votos. Papá, me dijo Roberto cuando me invitó, la primera boda fue sin ti. Esta vez, quiero que seas mi padrino. Lloré cuando me lo pidió. No de tristeza, sino de alegría. La ceremonia fue simple, solo la familia cercana. Pero esta vez, yo estaba ahí. Esta vez, yo era una persona especial. Cuando el pequeño Héctor cumplió 2 años, Roberto me pidió que fuéramos a caminar al parque. Papá, quiero hablarte de algo. Dime, estoy enseñándole a Héctor sobre el dinero. ¿A los 2 años? Bueno, de manera simple. Le estoy enseñando que las cosas cuestan trabajo, que papá trabaja para comprar comida, juguetes, ropa. ¿Por qué haces eso? Porque no quiero que él cometa mis errores. No quiero que dé por sentado las cosas. En ese momento, supe que todo había valido la pena. Roberto, ¿te arrepientes de haber perdido esos 5 meses? Todos los días, pero también sé que eran necesarios. ¿Por qué? Porque si no hubiera tocado fondo, nunca habría aprendido a subir. Ahora, queridos amigos que me escuchan, quiero compartir algo importante. Cuando Roberto me dijo que solo había invitado a personas especiales a su boda, me destrozó, pero también me despertó. Me despertó de años de ser usado, de años de confundir amor con dinero, de años de creer que ser buen padre significaba pagar todo. La verdad es que ser buen padre significa enseñar, y a veces enseñar duele.
Si tienes hijos adultos que viven de tu dinero, pregúntate algo. ¿Los estás ayudando o los estás incapacitando? Si eres un hijo que vive del dinero de tus padres, pregúntate algo. ¿Cuándo fue la última vez que les agradeciste? ¿Cuándo fue la última vez que los valoraste por algo más que su cartera? Yo perdí 5 meses con mi hijo. 5 meses donde no lo vi, donde no supe de él, donde no estuve en su vida. Pero gané algo más valioso. Gané un hijo que me respeta, un hijo que me valora, un hijo que entiende que el amor no se compra. Y gané mi dignidad de vuelta. Roberto y yo nunca volvimos a ser como antes. Somos mejores. Nuestra relación ahora está basada en respeto mutuo, no en dependencia económica. Él ya no me llama solo cuando necesita dinero. Me llama para preguntarme cómo estoy, para invitarme a cenar, para que pase tiempo con mi nieto. Y yo ya no siento que tengo que comprar su amor, porque finalmente entendí que el amor verdadero no se compra, se gana. Si estás pasando por algo similar, quiero que sepas algo. No estás siendo cruel al poner límites. Estás siendo sabio. No estás abandonando a tu familia. Estás enseñándoles a ser independientes. Y si alguien te dice que solo invita a personas especiales y tú no estás incluido, no te quedes ahí suplicando amor. Demuéstrales que eres tan especial que pueden perderte, como yo hice con Roberto. Hoy, cuando visito a mi hijo y veo cómo trabaja duro, cómo cuida a su familia, cómo valora cada peso que gana, me siento orgulloso. No porque sea rico, no porque tenga éxito material, sino porque finalmente es un hombre responsable. Y todo empezó el día que decidí que ya no iba a ser su cajero automático. Mi nombre es Héctor Mendoza, tengo 73 años, y esta es mi historia de cómo perdí a mi hijo para poder encontrarlo de verdad. Cuéntame en los comentarios, ¿qué harías tú en mi lugar? ¿Has vivido algo similar? ¿Y desde qué país me estás escuchando? Esta historia me dolió mucho, pero también me salvó. Y espero que te sirva para valorar a tu familia antes de que sea demasiado tarde. Porque las palabras duelen, y algunas heridas, aunque sanan, dejan cicatrices para siempre. Pero a veces, esas cicatrices nos enseñan las lecciones más importantes de la vida.